Dios me los bendiga. Como le dije en el video anterior, por la gracia de Dios, hemos decidido hablar sobre mitos que son recibidos como doctrina dentro de la iglesia. Y quiero que seamos bíblicos. Vamos a comenzar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, verso 7 en adelante. Fíjate lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos y a los religiosos de su época. Mateo capítulo 15, verso 7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El cristiano no puede vivir sin la Biblia. El cristiano no puede caminar por este mundo sin la Biblia. El creyente tiene que depender exclusivamente de la Biblia, pues obedeciendo a la palabra de Dios vienen las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este canal está para llamarte nada más a leer la Biblia. Porque si quisiéramos muchos seguidores, si quisiéramos aplausos del mundo, si quisiéramos aplausos de la gente y de las congregaciones, nos inventáramos profecías, pero Dios nos guarde de andar en la mentira. Queremos andar en la verdad, y la verdad la tiene la Biblia. Nos hemos dado cuenta, o hemos decidido hablar de las cosas que nadie quiere hablar, que están en la Biblia. A la gente le gusta hoy en día el entretenimiento, le gusta mucho la fantasía, le gusta mucho las adulaciones, les gusta mucho el aplauso. Y entonces los predicadores de hoy no tienen compromiso con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es aplaudida. La palabra de Dios es locura para los que se pierden, dice Pablo. La palabra de Dios no haya cabida en los corazones incrédulos, ni en los corazones ambiciosos, ni en los corazones perversos, llenos de lujuria y de pecado y de maldades planificadas. Por eso, hoy en día sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y estamos viviendo de la apostasía que habló el apóstol San Pablo, quien le dijo a Timoteo: predica la palabra, porque vienen días en que la gente no soportarán, no sufrirán, no aceptarán la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas, a los cuentos de hadas, a la fantasía, a los cuentos de viejas, a cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, ni en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 3, de la primera carta de Timoteo. Si algunos no se conforman con las sanas palabras, ¿cuáles sanas palabras? Las de nuestro Señor Jesucristo. El tal nada sabe y se ha pervertido y delira acerca de cuestiones que solamente nacen contiendas, vanaglorias, todas esas cosas. Estamos llamando a que la gente se vuelva a la Biblia. ¿Por qué, mi hermano? Porque usted y yo y todo el mundo vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Y vamos a comparecer ante Dios. Y el Señor nos va no a preguntar, sino que nos va a analizar, a mirar con la palabra de Dios. Eso fue lo que le dijeron al rey Belsasar: Mene, mene, tekel uparsin.
¿Ve? Y entonces le interpretaron lo que decía, es decir, saliste mal, estamos vendiendo barato contigo. Ellos sabían lo que decía en la escritura, lo que no sabían era por qué habían escrito eso en la pared. Bueno, Daniel se lo interpretó. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto a fin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Esperes, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Así nos va a pasar a nosotros. Para mal, si no andamos en la palabra de Dios, Dios te pesa es con su palabra. Jesucristo dijo, yo no juzgo a nadie. Son mis palabras las que juzgarán al mundo. Y el que me ama va a guardar mi palabra. El evangelio es sencillo. Dios es un Dios humilde y no pone cargas pesadas sobre nosotros. El mismo Jesús, nuestro Señor, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero entonces la iglesia se ha desviado de la palabra de Dios. Y se metieron desde hace años, añales, mitos que son recibidos como doctrina. Jesús reclama a los fariseos y ahora nos está reclamando a nosotros que la palabra de Dios es insuperable, que la palabra de Dios no puede ser quebrantada, que la palabra de Dios está por encima de sueños, de profecías, de autoridades, de gobiernos, de religiosos, de millonarios, de influencers, de todas esas clases de cosas que están saliendo hasta el día de hoy, de filósofos, de pensadores. La palabra de Dios está por encima de todos nosotros, de todos. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. Y no hay nada oculto que no sea manifiesta en su presencia. Esa misma palabra, dice Jesús, que te da vida espiritual. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa misma palabra hace que cuando tú la lees todos los días, va a producir en ti frutos hermosos y va a producir en ti éxitos. Salmo 1. El que medita en su ley de día y de noche será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y Josué 1:8. El mandamiento de Dios para la conquista. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, el Señor nos está llamando a volvernos a su palabra. La gente tiene comezón de oír y los mitos se han metido. Mire el problema de hoy, y lo he encontrado en comentarios en el canal. La gente tiene la mente destruida. El creyente, el cristiano, lamentablemente es apóstata. No importa que diga que es conservador, no importa que diga que es liberal, no importa que diga que es de la organización tal, se ha vuelto apóstata porque se ha alejado del mandamiento de Dios. Jesús nos dejó mandamientos. Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, nos dejó mandamientos. El Padre ordenó mandamientos. Es más, el mandamiento más absoluto fue el día del bautismo de Jesús, cuando descendió el Espíritu Santo sobre él. Se oyó esa voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Y le dio toda la autoridad al Hijo. Jesucristo dice, el Padre le dio toda la autoridad. Lo dice en el capítulo 8, en el capítulo 6, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Dios quiere, y Jesucristo quiere, que nos volvamos a la palabra de Dios, que es la que tiene promesa de arrebatamiento. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. La palabra guardar ahí, del texto original griego, quiere decir: te voy a quitar de en medio de la hora de prueba que ha de venir sobre la tierra. Es hermoso estudiar la Biblia. La Biblia corta todos los mitos, es una espada. Pablo también la recalca en Efesios 6:17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Corta todo. La palabra de Dios corta todo lo malo. Y el Señor lo único que exige es leer la palabra y creerle a la palabra. Él tiene el compromiso de todo lo demás. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. No quiero alargar los videos, las secciones sobre mitos que son recibidos como doctrinas en la iglesia. Vamos a ver si tratamos cada punto de corta duración, porque era lo que iba a llegar. Ahora la gente está acostumbrada, el cristiano, estoy hablando con los evangélicos, con los protestantes, con los que dicen ser algo. Ahora tienen la mente cautiva, tienen la mente presa en profecías de 5 a 7 minutos. No ven ya estudios bíblicos. Van a ver un estudio bíblico, ay, dura hora y media. Van a ver una predicación, ay, dura 1 hora. Porque ya Satanás les cautivó la mente con 5 o 10 minutos. De ahí no pueden pasar la enseñanza. Se incomodan cuando las enseñanzas en las congregaciones, y estoy hablando en términos generales, se incomodan cuando las enseñanzas en las congregaciones duran más de 40 minutos. Se incomodan y tratan de justificar sus malas acciones, tratan de justificar sus irresponsabilidades ignorando la palabra de Dios. Que hubo un apóstol Pablo que empezó a predicar desde la mañana hasta la madrugada y nada más se le durmió uno solo, los demás estaban atentos. Ahora la gente predica 30 minutos y todo el mundo se duerme. Le ganamos al apóstol Pablo, aburrimos a la gente con tanta fantasía y con tanta mentira que se dice en los púlpitos solamente para agradar al oído. Pero así no dice la Biblia, mi hermano, y estamos dispuestos a enfrentarnos con el quien sea. Tenemos que pasar la prueba de la palabra de Dios. Tenemos que, es que lo dice la Escritura. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y con qué se examina uno? Con la palabra de Dios. Salmo 119, el verso 9, creo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, oh Jehová, tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estamos viviendo los días del descaro. ¿Cuáles son los días del descaro? De que la gente se inventa una doctrina, que la gente se inventa una enseñanza, que la gente se inventa cuanta marramucia, anulando la palabra de Dios. Sí, empiezan leyendo un texto de la Biblia y después, mi hermano, sálvese quien pueda. Lo primero que le pase por la mente comienzan a decir, y cuando ven al pueblo aburrido empiezan a tratar de manipular a las personas diciendo: esto me lo dijo Dios y si no obedecen les va a pasar algo malo como a fulano de tal. Y se inventan hasta testimonios, se inventan hasta sueños. Pero ¿qué dice Jeremías 23:29? ¿No es mi palabra como fuego o como martillo que quebranta la roca? Quiero que mis profetas den la palabra verdadera. Se ha manipulado tanto que el don de profecía que ves en las redes sociales, el don de profecía que ves en muchas congregaciones, no es el mismo que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El actuar, el modo de ser, el modo de expresarse no es el mismo que el de la Biblia. Y por eso te estoy llamando a que te vuelvas a la Biblia, a leer la Biblia.
Te doy demostraciones. Cuando el rey Josías leyó el libro de la ley, se lo leyeron, se rompió los vestidos, dijo, estamos perdidos. Si este es el libro de Jehová, de la Torá, de la ley, y nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Y fue a consultar a Dios. Arrepentido, un muchacho que quizás no se le puede culpar de nada, pero él mismo se arrepintió. Encontramos a Esdras, que mandó a hacer un ayuno todo el día leyendo la ley, y la gente lloraba y se lamentaba porque sabía que había ignorado la palabra de Dios. Alguien dijo, no hay peor cosa que la ignorancia, la carencia de la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mi hermano, ¿te has puesto a analizar? ¿Te has puesto a analizar si estás en la verdad? No, yo siento que estoy bien. Así, esa es la moda ahora. Como yo hablé lenguas esta mañana, yo creo que estoy bien. Como yo siento una tranquilidad, yo creo que estoy bien. Tranquilidad sentían los del diluvio. Jesús mismo lo dijo. Se casaban, compraban, vendían, se daban en casamiento, comían, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así le va a ocurrir a esta perversa generación. Hay un mensaje distorsionado del evangelio. Hay un mensaje adulterado que los apóstoles del Señor lo advirtieron, que los profetas del Señor lo advirtieron, y que solamente lo puedes discernir volviéndote a la palabra de Dios, no a los sentimientos. Las cosas de Dios no funcionan con sentimientos. Las cosas de Dios funcionan con la gracia de Cristo y con la fe puesta en la palabra de Dios, que nos fortalece y permanece para siempre. Jesús lo dice en Mateo 24, verso 36 en adelante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mi hermano, es tiempo de que abras la Biblia, leas la Biblia, creas a lo que dice la Biblia y dejes que Dios haga su plan en ti. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo te limpie de todo pecado y que comencemos a despojarnos de estos mitos que nos alejan de la palabra de Dios, como esas clases de profecías que no te dejan leer la Biblia, que no te dejan escuchar la palabra, que te mantienen en un miedo, que viene una inundación, que viene un terremoto, que viene un meteorito, que vienen unos pájaros dando vueltas, que viene una ballena borracha, que viene un perro ladrando, que viene un gato, el fin del mundo. Y ninguno, mira lo que está sucediendo. Los predicadores, hasta de índole conservadora, se están volviendo famosos, y después que se vuelven famosos y tienen muchos seguidores, se están poniendo a inventar cosas y cuentos y aparentando una santidad y aparentando una moral y aparentando y acusando a otros, señalando a otros. Esa no es la predicación del evangelio. El libro de los Hechos nos enseña qué es la predicación del evangelio. El libro de los Hechos nos enseña que solamente se debe predicar a Jesucristo, los temas de Jesucristo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y lo que los apóstoles recibieron de Él, para que nosotros podamos discernir qué es el don del Espíritu Santo, podamos discernir qué es la presencia de Dios. Los demonios se han metido en las congregaciones, lamentablemente es así. Yo creo en el mover del Espíritu, yo creo en el hablar en lenguas, yo creo en el don profético, pero tienes que analizar las cosas con la Biblia. Se han metido demonios. Jesús lo dijo, que en el evangelio las aves del cielo vendrían a hacer nido. ¿Y quiénes son las aves del cielo? Según Mateo 13, 18. Los demonios, Satanás, se mete dentro de las congregaciones para tomar a gente descuidada, destruirla y convertirla en su instrumento para que el nuevo creyente tropiece. Somos hermanos en Cristo, tenemos que cuidarnos todos nosotros. Entonces existe la envidia, nadie quiere que otro sepa, nadie quiere que otro investigue, nadie quiere que otro pregunte, nadie quiere dar una respuesta bíblica, nadie quiere enfrentarse a la verdad divina para que Dios nos restaure.
Mire lo que dice el Señor en Oseas. No lo tenía anotado, pero me viene a la mente este versículo de Oseas, que es bastante interesante con respecto cuando el pueblo se desordena. Cuando el pueblo se desordena. Oseas capítulo 5, verso 15. Mira lo que dice Oseas capítulo 5, verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y viene el juicio de Dios. Y está el juicio de Dios. En mi pueblo está el juicio de Dios sobre muchas congregaciones. Han muerto pastores, creyentes que se la daban de profetas, creyentes que se la daban de algo. Y uno sabe que es el juicio de Dios. Dios me lo había dicho y yo lo dije. Y en el canal lo puedes revisar. Yo lo dije orando. Dios está airado. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando Dios se molesta? Cuando la gente deja la palabra de Dios. La gente ora mucho, ayuna mucho, pero has leído Isaías 58. ¿Lo has leído? No ayunéis como hoy. ¿Por qué? Porque estaban lejos de la palabra. El apóstol Pedro y los demás apóstoles dijeron: no está bien que nos entretengamos en otras cosas. Estoy parafraseando. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y antes habían dicho: no está bien que dejemos la palabra de Dios para atender a las mesas, para volvernos sirvientes en lo material. El llamado de Dios consiste en primero lo que dice la palabra. La mentira se ha apoderado de muchos púlpitos. La mentira se ha apoderado de muchas congregaciones. Los más famosos de hoy en día en el cristianismo, los más famosos en el protestantismo hoy en día son mentirosos. No les gusta la Biblia. Nunca te dicen que te vuelvas a la palabra de Dios. Esos videos acerca del fin del mundo, esos videos acerca del fin de la humanidad, nunca esos retrasados mentales te dicen que te vuelvas a la palabra de Dios. Nunca. Yo no le tengo miedo a nadie. Conmigo está el Señor. Y Dios da testimonio de las cosas que hemos dicho. Le advertimos a Venezuela, le advertimos a Colombia, le advertimos a Sudamérica, pero la gente prefirió la mentira. La gente prefirió la maldad. Y cuando digo la gente, estoy hablando del pueblo cristiano evangélico en términos generales. Y esto no es en contra de donde yo me congrego, pero el mensaje es para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o para todo aquel que se cree algo, para todo aquel que se cree profeta, se cree ministro de Dios, mensajero de Dios. Este mensaje es para todas estas personas. Dejaron meter las fábulas en las congregaciones. Dejaron meter los cuentos en las iglesias. En estos días, no, mentira, ahorita, que venía, que estaba comprando las cosas para ir mejorando el canal. Me perdonan mi falta de escenarios y eso. Pero usted sabe que el que tenía un mensaje de Dios no vestía bien. Vestía con cuero de piel de camello y un cinto de lomo a su alrededor. Pero tenía una palabra de Dios. A veces el lujo sin el poder del Espíritu y de la palabra tampoco trae muchas cosas. Pero alguno de ustedes va a escuchar esta palabra y Dios te quiere usar. Dios te quiere convertir en esa voz en el desierto también. Dios te quiere convertir en alguien que luches por la verdad. ¿Cuál verdad? La de la palabra. Todos los profetas le decían al pueblo de Israel que se volvieran a la palabra de Dios. Los apóstoles le dijeron a la iglesia que se volvieran a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le reclamó a 5 iglesias que estaban totalmente desviadas de la palabra de Dios. Esta es la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de tinieblas. ¿Cómo es posible que la iglesia, que es la luz del mundo, esté sucumbida en las tinieblas, dándole el brazo a torcer a los políticos, dándole el brazo a torcer a los criminales, dándole el brazo a torcer a los famosos? ¿Cómo es posible
que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ande relacionándose con el mundo, tolerando cosas que ofenden a Dios y a su palabra. Porque quiero decirte, la historia no confirma la Biblia, es la Biblia la que confirma la historia, la que sentencia la historia y la que pronunció cómo va a terminar la historia de la humanidad. Es tiempo que te des cuenta, esta es la vida real, esta es la vida real. Entonces la gente vive hablando de prosperidad, la gente vive hablando de paz, la gente vive hablando de lujos, la gente vive hablando de esfuerzo y sacrificio, pero no habla de la palabra de Dios. No habla del mandamiento de Dios. Esta es la introducción. Quería tratar otro punto, pero vuelvo y te digo, vamos a hablar de mitos que son recibidos como doctrina dentro de las iglesias cristianas. Quiero leerte 2 de Corintios capítulo 11 desde el verso 4 en adelante. 2 de Corintios capítulo 11 desde el verso 4 en adelante. Mira lo que dice. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. El conocimiento de Dios hace falta. Hay que tener cuidado cuando decimos que el conocimiento envanece. El conocimiento que envanece es la filosofía humana, que la gente se cree maravillosa por decir estupideces, porque lo dijo Platón, porque lo dijo Gandhi, porque lo dijo el Che Guevara, porque lo dijo el inútil aquel que ahora es famoso, porque lo dijo el bobo que tiene 20 millones de seguidores en Instagram. El conocimiento de Dios salva. Cuando pierdes el conocimiento de las cosas de Dios, estás en tinieblas. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi hermano, luchando por la verdad, está orando por ti. Te está diciendo, vuélvete a leer la Biblia. Aquí no pedimos dinero, aquí no pedimos ofrenda, aquí no pedimos nada de eso. Porque, ¿cómo te vería yo a la cara pidiéndote algo? Mi hermano, Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Vuélvete a la palabra de Dios, a la escritura. Lee, investiga, analiza. Todo esto que te estoy diciendo es porque lo hemos hecho. Ora, no dejes de orar. Ora todos los días. Habla con Dios todos los días y deja que Dios te hable. Que el Espíritu Santo se va a encargar de que la palabra de Dios abunde en ti, habite en ti y que tú seas un instrumento útil para la gloria de Dios, como lo dijo San Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 3, verso 14. Esto enseña algo así, lo voy a parafrasear, porque pienso ir pronto a verte para que sepas conducirte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios viviente, en la iglesia que es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Atesora la palabra de Dios, mi hermano, atesora el mensaje de Dios, porque el enemigo, los gobiernos se van a levantar contra la Biblia y se levantaron contra la Biblia. Estamos viviendo el cumplimiento del Salmo 2, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Mi oración, mi deseo es que tú tengas la palabra de Dios en tu mente, en tu alma y en tu espíritu. Mi deseo es que compartas este video. Mi deseo es que preguntes, que cuestiones, a ver qué es lo que es, pero que hablemos de la palabra de Dios. Que ya dejemos de estar difamando a las personas, que ya dejemos de estar difamando a las iglesias, a las congregaciones por el nombre que tienen. No, vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a sacar esos cuentos de camino que han invadido el corazón del creyente, que al final se ha descarriado o vive una vida miserable dentro de las congregaciones. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde.